Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María, Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 12 de junio, acompañándolos en este programa, en Compartiendo Vida. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hoy les propongo que hablemos sobre un tema, o quería hacer unas reflexiones sobre la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? La responsabilidad humana. Esta responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, vivir con conciencia, no solo como individuos, sino como parte de un tejido más amplio, ¿no? Espiritual, social, ecológico, ético, porque vivir no es solo existir, es saber que somos parte de algo mucho más grande. Y la vida no es un viaje aislado, sino es una red de relaciones con uno mismo, con los otros, con la naturaleza, con el tiempo y también con lo sagrado. Y esta responsabilidad nace cuando dejamos de vernos, amigos, como el centro del universo, y comenzamos a entendernos como tal vez guardianes, cuidadores, sembradores y también servidores. Cuando comprendemos que cada gesto cuenta, que cada decisión deja una huella, y no basta con ser buenos para nosotros, y estamos llamados a ser responsables con nuestra conciencia, que nos pide autenticidad, nos pide coherencia. Estamos llamados a ser responsables con nuestros vínculos, que exigen presencia, respeto, amor. Tener responsabilidad con la sociedad, donde cada acción tiene un eco social, un eco político y cultural. Con la tierra que tal vez no nos pertenece, pero a la que pertenecemos. Con las futuras generaciones, a quienes debemos dejar un mundo habitable, un mundo justo, un mundo esperanzador. También somos responsables, amigo, amiga, ante lo más profundo de nosotros, nuestro espíritu. Esa dimensión interior que nos impulsa a buscar sentido, a sanar, a crecer, a evolucionar. Es cultivar esa responsabilidad espiritual con la verdad interior, viviendo de acuerdo a este concepto. Por eso, vivir con responsabilidad es elegir conscientemente, actuar con compasión y no con indiferencia. Cuidar lo que decimos, lo que callamos y lo que sembramos. Reconocer siempre que nuestros privilegios traen deberes. Y comenzar a aceptar que aunque no podemos cambiarlo todo siempre, podemos empezar por cada uno de nosotros. Por ahí preguntarnos qué mundo estoy construyendo o destruyendo. Con eso que soy, con eso que hago o con eso que dejo de hacer. Debemos ser personas decidiendo vivir despiertos, entendiendo que la vida no solo nos pertenece, sino que es una ofrenda, que es una responsabilidad, que es una posibilidad de bien. Por eso la responsabilidad es un llamado a vivir con más profundidad, con más presencia,
con más amor. Y estoy hablando de esta responsabilidad humana integral. Es el arte de caminar por el mundo dejando huellas que sanan. No porque seamos perfectos, sino porque elegimos ser conscientes, ser comprometidos y ser verdaderos. Por eso el camino hacia una vida más plena y con sentido no depende de lo que nos pasa, sino de cómo vamos respondiendo a cada cosa que nos pasa. Crecer, amigo o amiga, no es eso que simplemente ocurre con el tiempo. Crecer de verdad nos requiere decisión, nos requiere compromiso y nos requiere responsabilidad. Esa responsabilidad en nuestro crecimiento personal, en nuestro crecimiento espiritual, asumiendo que nadie más puede vivir nuestra vida por nosotros. Sí, por supuesto que podemos recibir ayuda, guía, amor, pero nuestro camino interior es único, es intransferible, es sagrado. Y cada uno de nosotros, en su mundo, solo cada uno de nosotros puede atravesarlo. Ser responsable. Dejar de buscar excusas afuera y volver la mirada hacia adentro con honestidad y sin juicio. Porque la responsabilidad espiritual es elegir. Es elegir ser la mejor versión de nosotros mismos. Y no para ser perfectos, sino para ser más verdadero, más humano, más consciente. Y también seguramente que es reconocer que el ego, el miedo y las heridas pueden gritarnos fuerte, pero así hay una voz más profunda que nos llama al amor, a la compasión, a la paz interior. Empezar a construir al escuchar esa voz, construir desde ahí, dejar de culpar a los demás por nuestras heridas y empezar a sanarlas, por supuesto, desde dentro. Dejar de esperar esos cambios externos y empezar por transformar nuestras reacciones, nuestras creencias y nuestras actitudes. Dejar de repetir patrones inconscientes, aceptar que el dolor puede ser maestro y que las crisis pueden despertar si estamos dispuestos a aprender. Nuestro camino interior nos debe volver más compasivos, más libres, más lúcidos, y nadie puede crecer por nosotros. Pero tu crecimiento, mi crecimiento, puede inspirar a muchos otros. Y cuando asumimos con humildad esa responsabilidad, y no desde la exigencia, sino desde el amor por nosotros mismos, descubrimos que cada paso consciente, cada elección desde el alma, empieza a abrir caminos que antes seguramente no veíamos. Y entonces crecer deja de ser una meta y se convierte en un modo de vivir comprometido, conectados con lo que somos. Y por eso tenemos la responsabilidad de asumir los resultados de nuestras acciones, porque este es uno de los pilares del crecimiento maduro y consciente. Y debemos asumir la vida que hemos creado con sus luces y sus sombras, porque es un acto de valentía, es un acto de humildad y de transformación. Porque en última instancia vivir es decidir y decidir es actuar. Y sabemos que toda acción, todo gesto, toda omisión tiene sus consecuencias. A veces son consecuencias inmediatas y otras llegan con el tiempo, que llegan
desde nuestras palabras, de nuestras elecciones, de nuestros silencios. Pero recordemos que todo lo que sembramos regresa. Y ahí está la pregunta: ¿estás dispuesto a asumir la vida que vos mismo has creado? Muchas veces es muy fácil culpar al destino, culpar a los demás, culpar a la suerte, a la infancia. Esto sirve para crecer. Esto es mío. Yo lo elegí, lo permití. No supe hacerlo mejor. Pero sí es mi responsabilidad. Por eso asumir los resultados de nuestras acciones es importantísimo para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento espiritual. Por eso digo, debemos ser honestos con lo que hicimos y con lo que no hicimos. Reconocer el daño que hemos causado, incluso sin intención, y repararlo. Si es posible, celebrar lo que hicimos bien y aprender de cada experiencia que nos toque vivir para poder elegir mejor la próxima vez. Porque cada decisión que tomes deja una huella. Cada palabra que digas puede construir o romper. Y cada acto tiene un costo y un fruto. No siempre somos culpables de lo que nos pasa. Pero sí, amigo, siempre somos responsables de lo que hacemos con eso. Por eso debemos asumir esta verdad, porque esta verdad nos va a liberar. Porque mientras culpamos al afuera estamos atados, pero cuando tomamos la responsabilidad recuperamos ese poder interior, el de transformar, el de aprender, de reconstruir, de perdonar y también de volver a empezar. Asumir los resultados de cada una de nuestras acciones, dejando de ser víctimas y convirtiéndonos en hombres conscientes y comprometidos. Es aceptar que nuestros actos tienen peso, es vivir no desde el miedo a fracaso, sino desde el coraje de aprender. Es saber también que nuestra luz, cuando se expresa con verdad, tiene el poder de sanar el mundo. Por eso debemos tomar conciencia de nuestras actitudes, porque esta responsabilidad de tomar conciencia, como decía antes, mucho de lo que vivimos no depende de eso que nos sucede, sino de cómo respondemos a lo que nos pasa. Y hablábamos de semillas la otra vez, el programa pasado. Y nuestras actitudes son como semillas invisibles, porque a veces sembramos amabilidad y florece la confianza, pero otras veces sembramos rigidez, queja, indiferencia, y se marchita cualquier vínculo, se marchita el día, y nos vamos marchitando nosotros también. Y a veces actuamos sin pensar, reaccionamos sin observarnos, repetimos sin cuestionar. Y es ahí, mi amigo, mi amiga, donde entra la responsabilidad de tomar conciencia. Ser responsables de nuestras actitudes es dejar de justificar siempre nuestro mal humor, nuestra impaciencia, nuestro orgullo. Observar cómo nuestra energía impacta en los demás. Entender que todo lo que proyectamos afuera habla de lo que tenemos dentro, de lo que está pasando dentro. Una actitud consciente es una elección poderosa. Tener el coraje de cambiar, porque eso nos va a permitir a construir, a sanar, ser presencia, porque eso es libertad, es madurez espiritual, eso es responsabilidad con el alma. Por eso tomar conciencia de nuestra responsabilidad, tomar conciencia de nuestras actitudes, es dejar de vivir dormidos
convertir cada día en un espacio sagrado donde elegimos quién queremos ser y qué queremos dejarle a los demás. Pero también aparece el ego y nuestra responsabilidad, ¿no? El ego, amigo o amiga, no es malo en sí mismo, es una construcción psíquica que nos da identidad, nos da límites y protección. Pero cuando el ego gobierna la conciencia, se comienza a distorsionar la realidad. Porque el ego siempre quiere tener razón, quiere tener el control, quiere aprobación, tiene miedo al vacío, al dolor, a no ser visto. Por eso se defiende, se compara, juzga, acumula y compite. Y en ese juego del ego se pierde la verdad de lo que somos. En realidad no podemos evitar que el ego aparezca, pero sí somos responsables de no darle el timón de nuestra vida. Ver cómo actuamos, si por amor o por orgullo. Si estoy escuchando con empatía, con humildad, o respondiendo desde la necesidad de tener razón. Si estoy presente, cada vez que elegimos la conciencia sobre el impulso, la humildad sobre la reacción, el servicio sobre la autoimportancia, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad interior. El ego, reconocerlo no es debilidad, es lucidez. Y no se trata de destruirlo, sino de ponerlo en su lugar. Porque el ego quiere dividir, el ego se aferra a lo que cree que debe ser. Nuestra libertad, mi amigo, mi amiga, no está en eliminar el ego, sino en no identificarnos con él. Nuestra libertad no está en eliminarlo. Y esto requiere una responsabilidad cotidiana, una mirada interior constante. El ego está, pero no es lo que somos. Porque somos algo más profundo. Somos conciencia, somos luz, somos vida en expansión. Y una sociedad se mide no por cómo trata a los poderosos, sino por cómo se cuidan los más frágiles. Porque nuestra responsabilidad también es con los más vulnerables y humildes. Porque nadie está completo si a su lado alguien sufre. Los pobres, los más olvidados, los pequeños, los excluidos. Ellos no nos reclaman caridad. Ellos nos están recordando nuestra humanidad. Y no basta con sentir lástima, tampoco con agradecer lo que tenemos. Porque la verdadera gratitud se expresa en servicio, en empatía activa, en compromiso. No ser indiferentes al dolor ajeno. No minimizar las luchas de quienes nacieron con menos oportunidades. No caer en la soberbia de pensar, como se piensa actualmente, que si se esfuerzan pueden lograrlo, sin comprender sus contextos, dignificar con el tracto. Mirar a los ojos, llamar por su nombre, escuchar con empatía y con respeto. Ser justos, generosos, conscientes del impacto que nuestras decisiones tienen en los otros. Es una responsabilidad cuidar a los más humildes. Es una responsabilidad moral y espiritual. Y no como salvadores, sino como hermanos y hermanas. Porque todos compartimos la misma dignidad, aunque el mundo no la reparta por igual. Y si vos tenés un poco más de vos, tenés más educación, más recursos, entonces tenés más deber de tender la mano, de abrir caminos y de levantar al que se cae. Porque la verdadera espiritualidad, amigo, amiga, no se mide por cuántas oraciones decimos, sino por cuánto amor encarnamos. Y nuestra responsabilidad es clara.
no desentendernos del sufrimiento, no vivir encerrados en el privilegio y no construir muros donde podríamos tender puentes. Porque lo que damos a los más pequeños, lo estamos dando a la vida misma. Y hoy el mundo dice, arreglate solo. Y es ese tiempo donde se promueve la idea de que cada uno debe arreglárselas por su cuenta. Que si alguien está mal es porque no se esforzó. Que si sufre, algo habrá hecho mal. Y que la ayuda que necesita debe encontrarla como pueda. Y así, amigos, la solidaridad se vuelve sospecha, la compasión debilidad y la responsabilidad colectiva un ideal abandonado. La gran mentira, el mérito como única explicación. Se nos enseña que todos podemos y queremos, pero no todos parten del mismo lugar. No todos tienen las mismas oportunidades, ni la misma red, ni el mismo sostén. ¿Puede caminar igual el que nació en el suelo firme que quien lo hizo en el barro? ¿Puede aprender lo mismo quien tiene hambre que quien desayuna en paz? ¿Puede sanar quien nunca fue visto abrazado o acompañado? No. Y decir lo contrario es injusto, porque una sociedad que abandona al vulnerable se empobrece en su alma. Y cuando dejamos que cada uno se arregle solo, nos desentendemos del otro. Y al hacerlo también nos desconectamos de lo mejor que hay en nosotros. Porque nadie se salva solo, porque todos en algún momento fuimos sostenidos por alguien, por una mano, una palabra o una oportunidad. Nuestra responsabilidad es no cerrar los ojos cuando podemos ayudar. Es romper la indiferencia. Es ver al otro no como un competidor, sino como un reflejo. Porque estamos para compartir el camino. Porque no es debilidad ayudar, sino que es coraje. No es una carga cuidar al otro, es honrar nuestra condición humana. Por eso, el auge del individualismo, del neoliberalismo, que exaltan la autonomía individual como un valor supremo. Sé autosuficiente, no dependas de nadie, si te va mal es tu culpa, si te va bien es solo mérito tuyo. Este es el relato sostenido por el individualismo, por el neoliberalismo, y tiene una consecuencia concreta: aislamiento, culpa, competencia, insensibilidad. Este modelo niega la interdependencia humana. Y lo humano no se mide en cifras, amigos. El alma no entiende de competencia. La vida no es una empresa. Somos más que nuestro currículum, que nuestros logros, que nuestras posesiones. Y frente al auge del individualismo necesitamos recuperar la cultura del cuidado, la cultura del nosotros, la cultura del bien común. El individualismo extremo empobrece el alma. El neoliberalismo sin alma vacía la humanidad. En un mundo donde todo se vende, cuidar sin esperar nada a cambio es un acto revolucionario. Por eso decía que vivimos tiempos desafiantes, tiempos donde muchos eligen mirar hacia otro lado, donde la prisa, el ego y el miedo nos empujan a desconectarnos del otro, de nuestra madre la tierra, o incluso de nosotros mismos. Pero si algo puede sostenernos, es la conciencia de nuestra responsabilidad, de nuestro crecimiento personal y espiritual, de nuestras acciones y actitudes, porque éstas dejan huella en nosotros, de mirar más allá del ego, de no alimentar la indiferencia, de elegir con amor aún en lo más pequeño,
de no dar la espalda a los vulnerables, a los humildes, a los olvidados. Porque el mundo se sana cuando los que tienen voz eligen usarla para aquellos que no las tienen. Cuando hacemos de la responsabilidad una forma de amar, toda nuestra vida se vuelve sagrada. Porque ya no actuamos por deber, sino por coherencia interior. Porque entendemos que todo está conectado y que la luz que podemos encender en nosotros también puede iluminar a otros más. Seguramente ser responsable no es fácil. Implica ver, asumir, reparar, elegir. Implica no rendirse cuando sería más cómodo escapar. Implica, como dice Benedetti, seguir aunque el alma tenga heridas. Porque vale la pena luchar por una vida que valga la alegría y no solo la pena. Y decíamos que alguna vez nos sentimos que no podemos más, como decíamos en el programa pasado. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme y aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Porque aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Por eso, ser semillas de luz, dejar que el silencio nos nombre y que el alma se despierte desde lo profundo. No para escapar del mundo, sino para poder transformarlo con nuestra presencia. Cada gesto cuenta. Cada palabra construye o destruye. Que siempre nuestra responsabilidad sea un acto de amor. Porque no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Porque el otro, ese que sufre, ese que calla, ese que lucha, también es parte de nosotros. Y lo que cada uno de nosotros le da, nos vamos dándonos a nosotros también. Por eso no temamos de nuestras sombras, no huyamos de esas miserias, solo debemos mirarla con la verdad, dejar que el amor haga el resto. Y recordar que el ego no necesita desaparecer. Solo necesita aprender a inclinarse ante lo que es más grande que él. La compasión, la humildad, la entrega. Amigo, amiga, salvarse también es tender la mano. Ser fuerte también es saber pedir ayuda. Y crecer también es caer y volver a levantarse. Recordar que estamos aquí para sembrar. Y que tal vez no veamos todas nuestras cosechas, pero seguramente que el fruto vendrá. Y cada vez que elegimos el bien, aunque nadie nos mire, cada vez que callamos para escuchar, cada vez que sanamos en lugar de herir, cada vez que confiamos aunque duela, somos semilla, somos raíz, somos agua que limpia y fuego que despierta. Por eso no nos rindamos. Nuestra vida, tu vida, amigo, tiene sentido. Y tu luz, aunque pequeña, puede encender a muchas, pero muchas otras. Abracemos la responsabilidad como un acto sagrado. Caminemos con fe, con conciencia y sobre todo con amor. Amigo, amiga, espero haberte podido transmitir en este tiempo de estar juntos a que encontraras un poco de paz y la puedas mantener. Y que a partir de hoy puedas enfrentar tus miedos, también a confiar en la fuerza que está dentro de vos. A entusiasmarte un poco más con la vida, que ojalá sirva para amigarte con vos mismo, tarea difícil.
sobre todo a superar la adicción a la aprobación de los demás, que puedas aceptar tus limitaciones, tus defectos sin enojarte, que puedas tomar más riesgos, aceptar el cambio, a cambiar de actitud, que puedas hacer de la comprensión y el perdón tus prioridades, de poder aceptarte así como eres y a crecer aprendiendo de los desencuentros y de los fracasos, a que no idolatres a nadie, a que puedas encontrarte con vos y con Dios. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Bueno, queridos amigos, hasta aquí el programa de este jueves 12 de junio, acompañándote por esta emisora FM 105.1. Hoy hablando de la responsabilidad humana. Asumamos que somos parte de algo más grande, que nuestra vida no es un viaje aislado, sino una red de relaciones con nosotros mismos, con los otros, con la naturaleza, con el tiempo y con lo sagrado. Gracias por estar ahí. Gracias, Marina, nuevamente por hacer posible que salga este programa. Al padre Ricardo también agradecerle por permitirme hacerlo. A toda la comunidad les mando un beso gigante. Que tengan una buena semana y, si Dios quiere, nos estaremos escuchando el próximo jueves. Gracias. Chao.